Muy buenas tardes, lectores. ¿Cómo está todo? Les habla María Leal de quinto año, sección B. Hoy les voy a hablar sobre un libro muy interesante que me llamó la atención desde un principio. Su nombre es Mandíbula. Entonces, empecemos. Antes de empezar a explicar un poco sobre este libro, primero les hablaré una pequeña reseña sobre Mónica Ojeda, que es la autora de este increíble libro. Mónica Ojeda es una escritora, novelista, poeta y profesora de universidad. Se graduó como máster en creación de literatura en una universidad llamada Pompeu Fabra de Barcelona. Máster de creación literaria y máster en teoría y crítica de la cultura. Ha sido docente en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la área de literatura. Nació en Ecuador, Guayaquil, el 17 de mayo de 1988. Tiene unas obras que son bastante notables, que son La Desfiguración Silva y Mandíbula, del libro que hoy trataremos. Ahora ya podemos empezar. Ahora sí, ya podemos empezar sobre esta maravillosa novela y hablar sobre todos sus detalles, porque ya tratamos sobre la autora. Ahora, Mandíbula es una novela con mucho terror y retorcida, que a veces me daba un poco de miedo leerla, pero la vencí porque me atrapó tanto su tema y su trama, pero es bastante retorcida. Mandíbula empieza con una historia desde dos ángulos diferentes. Una joven secuestrada en una cabaña de un bosque y una profesora que se llamaba Miss Clara, que ha tenido que escapar de su anterior centro escolar debido a un episodio traumático que ocurrió con dos alumnas y tiene que enfrentarse a un nuevo trabajo. Es allí donde conoce unas nuevas alumnas, el siguiente foco de la historia, y también del nuevo malestar de Miss Clara, que ya tenía suficiente con su propia reconversión de parecerse cada día más a su difunta madre, quizás hasta el punto de ser incluso ella. De por sí les leeré un pequeño fragmento que me pareció bastante retorcido de este libro. A veces me gusta imaginar que el universo es el cadáver de Dios, descomponiéndose. Imaginé a Miss Clara que fuéramos solo eso, la enorme y flotante carroña de Dios. Ahora sí, a través de una historia dividida en dos ejes temporales, con capítulos donde podemos estar en la piel de Clara o en la de las chicas, o incluso en una conversación que una de ellas mantiene con su psicoanalista. Se nos presenta esta transición. Las adolescentes encabezadas por Fernanda y Annalise, como esa bastión de mejores amigas, inician una escalada de retos y juegos peligrosos, en la que parece una representación de esa pérdida de inocencia. Incluso llegan mediante lo que parecía inicialmente relatos creepypasta internet a inventar toda una cosmología con una deidad aterradora, la que podían rendirse como culto, que se llama el Dios Blanco. Puede que esa parte de la historia donde se presenta esos pequeños cultos que crean las amigas sea la más aterradora que hay en Mandíbula. En una primera lectura. Se ve con facilidad como la autora da puntos en los que sostiene todo el imaginario, el silencio, el color blanco, los mordiscos, y a medida que se van usando más esos detalles a lo largo de la historia, en diferentes momentos va produciéndose desazón al leer, como si también hubiera algo en tu habitación al otro lado de la puerta donde estás leyendo. Pero la virtud de Mónica Ojeda es contar de forma muy descarnada, sin perder la belleza de la narración, escenas puramente desagradables, con una pérdida de filtro, por la simpleza con la que viven las protagonistas. A fin de cuentas, eso encaja con esto queriendo contar el salvajismo de la pérdida de la niñez o de las relaciones interpersonales, que son crueles y duras, aunque en muchas ocasiones la pluma de la autora encoja el estómago.
El conjunto se vuelve sólido y consistente, de lo que no quieres dejar de leer por muy incómoda que sea lo presente que estás leyendo. Obviamente, al empezar a leer este libro no puedes parar de leerlo. Me enganché tanto que había veces que me daba tanto miedo seguir leerlo que siempre brincaba con cualquier sonido que escuchaba fuera o dentro de la habitación. Cuando leí esta novela, pero no les daré más spoilers, ya que con esto es suficiente para que les dé un pequeño interés en leerlo. Aunque a algunas personas no les gusta este tipo de género, por ejemplo el terror, el suspenso o este tipo de novelas, porque esta es bastante retorcida y cruda al leer, pero me gustaría mucho que todos lo leyeran. Ahora sí, saliendo un poquito del tema de Mónica Ojeda, o sea, de su trama de Mandíbula, les tomaré o les diré un pequeño fragmento que les puse en el material de apoyo, que es bastante interesante para mí. Es una poesía que es llamada La Tribu, que dice así: es hora de almorzar, siempre extendiéndose con movimientos de astros oscuros sobre los senderos. Tu sombra es el reflejo más antiguo del cuerpo, pero cada mañana la calavera de la poesía pesará un poco más que ayer. Esta poesía trata sobre la oscuridad que puede guardar alguien en su interior, o el pasado, que es algo bastante oscuro, o de cómo no puede dejar pasar las cosas y su culpa y pensamientos le pesan tanto que cada día va a pasar y va a sufrir mucho más. Mónica Ojeda me fascina porque siempre tiene significados muy profundos en cada una de sus letras y cada una de sus narraciones. Bueno, ahora sí, retomamos en donde estábamos. Esta novela fue publicada, la de Mandíbula, en enero de 2018 y tiene un número de páginas 288. Además, podría darles un pequeño spoiler sobre esta encantadora novela y leerles otro fragmento que me gustó mucho. Es bastante largo el fragmento, pero realmente me gustó mucho y me atrapó. Y dice así: hola, mi nombre es Annie y mi dios es una luciérnaga escarchada. Cantó Annalise meneándose con una mano en la cintura. Dice que es mi amante y usa tacones altos de aguja. Se pinta los labios para besarme en la garganta y bailarme una lavada roja cuando estoy triste. Su traje brilla en la madrugada. Sus uñas arrastran los cadáveres de los insectos estrellados que sacó de mi cabeza. Si necesitan saberlo, lo conocido una noche sobre el escenario chico de mi habitación. Cruzó sus piernas y me lamió la axila con sus pestañas. Su vestido soltaba leche y diamantes negros mientras arañaba los insectos más profundos de mi cráneo. Me llamó hija y yo lo llamé madre. Por su sonrisa vaginal abierta de ojos, me dijo: solo los cadáveres anchas puede parir las dimensiones del universo. Sus pestañas se levantaron a toda tierra, mojando mi corazón. Aprende, dijo. El padre de la creación de una madre que usó una peluca y huele a Dior. Bueno, ese es un pequeño fragmento y es bastante fuerte, como pueden escuchar. Pero aquí tengo otro, que sigue así. Fiorella y Natalia aplaudieron al ver a su amiga recitando de puntitas, levantando círculos de polvo blancuzco del cemento, de espaldas a una ventana sin cristales donde se acurrucaban las palomas que Analía espantaba sin querer con su mano recodeta y sudorosa. Déjalas en paz, dijo Fernanda, mientras agitaba una lata de aerosoles que le recordaba el spray que su madre se echaba en el pelo. Es que no puedo, quiero tocarlas. Analía, para allá, no seas bestia, gritó Natalia. Deja de asustarlas, gritó Fiorella. Hago lo que sale del culo. ¿Y qué te sale? Levanta la falda y déjanos ver. Muy graciosa. Seguro que tienes un culo horrible, no tanto como el tuyo. ¡Ay! Me hago pis. El eco de sus voces contra las paredes inquietaba a las salamancas. Bueno,
Ya ahora les dejaré de leer porque sería hacerle más spoilers sobre esta maravillosa novela. Esta novela a mí me atrapó porque puede ser tan retorcida y a la vez tan interesante que logró atraparme cuando tenía tanto tiempo sin leer una novela tan misteriosa como esta. A mi parecer, yo no soy tan fanática del terror porque soy bastante miedosa, como lo dije en principio, pero la sinopsis que tiene esta novela o lo que dejó a entender Mónica Ojeda es bastante fuerte. Literalmente esta novela se rodea sobre la crueldad que puede tener las mujeres con otras mujeres. Pero no hablemos más de eso, prefiero que lo lean, que lo disfruten. Lo recomendaría leer, pero no leerlo en clases porque es bastante fuerte, no creo que a todo el mundo le guste. No es nada amorosa, no es nada, es muy, muy turbia y bastante profunda. Bueno, ahora que ya les leí una parte, me gustó mucho este pequeño adelanto que les pude dar y me gustaría convencerlos en leerlo. Además, este libro es bastante corto, solamente tiene 288 páginas y pueden leerlo o terminar de leerlo en 2 semanas o en una semana. Yo lo terminé de leer como en 3 días porque me atrapó, pero para que es bastante retorcida. Pero bueno, lectores, ahora sí me despido y espero que les haya encantado esta sinopsis del libro que les acabo de recomendar. Muchas gracias, hasta la próxima, lectores.